Buenas noches, Mayita, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y todas, los compañeros. Buenas noches a los oyentes. Yo escogí hablar de Chile, a pesar de que Chile es una herida en mi corazón. Y les explicaré a lo largo del relato por qué es una herida en el corazón. En 1970, la Unidad Popular, que tenía como candidato al doctor Salvador Allende, ganó la presidencia de Chile. Desde ese momento empezaron a moverse fuerzas oscuras que no veían con buenos ojos la llegada de un socialista a la presidencia de la República. ¿Y por qué? A lo largo de 3 años, la presidencia del doctor Salvador Allende empezó una política de apoyo social y de recuperación de la soberanía. Lo primero que hizo fue nacionalizar las minas del cobre, que antes de la llegada de Allende y después de la llegada de Allende, fueron destruidas una serie ¿cómo le digo? Como marcos que existían en cuanto al trabajo de los mineros en esas minas. Eran esclavos prácticamente, no se les pagaba como se les debía de pagar, sino que se les pagaba con fichas que iban a un comisariato y ahí descontaban con lo que compraban el monto de la ficha. Pasaban tan grandes necesidades, pero tan grandes, y les recomiendo a todos los que me escuchan que busquen al grupo Quilapayún y la cantata de Santa María de Iquique. Iquique es una ciudad en el norte de Chile, precisamente el centro de ese complejo minero del cobre. Y van a entender el por qué. Lo primero que hizo el presidente Allende fue nacionalizar las minas del cobre. Pero detrás de ellas empezaron nacionalizaciones. Otro ejemplo, y este es muy connotado, nacionalizó las telecomunicaciones, los teléfonos. En ese momento estaban en manos de una compañía norteamericana, AT&T, que después se supo por documentos desclasificados que había sido partícipe activa en el golpe contra el presidente Salvador Allende. ¿Y por qué? Porque les habían arrancado una de las riquezas más grandes que tenían, y era el uso y el abuso de los teléfonos en Chile. Se nacionalizó la educación en las universidades, se hicieron públicas la educación en los colegios y en las escuelas, se nacionalizó la seguridad social, se empezaron a pagar pensiones a las personas que no tenían pensión, que no tenían trabajo porque ya eran muy mayores, se les empezó a pagar pensión. Y eso es algo que nunca había tenido Chile y que muy poco volvió a tener después y que ahora siguen peleándolo. Se nacionalizaron los puertos, los aeropuertos, se empezó a depurar órganos de seguridad, pero yo manejo la teoría. Si voy a hacer una revolución en todos los sentidos, tendrá que hacerse primero en las Fuerzas Armadas. Porque si tenés a un ministro de Defensa o un ministro del Interior que es un civil y no tiene la más mínima idea, rapidito se te montan. Y lo mejor es llevar a la gente nuestra a ocupar esos puestos. Y eso no lo hizo el presidente Salvador Allende. Es más, él mismo nombró como jefe del ejército a Augusto Pinochet.
Él mismo lo puso. Dadas las circunstancias y el auge que había, la gente en el campo estaba feliz porque ya tenían tierra para sembrar. Los estudiantes iban a las universidades, a los colegios. Había una gran libertad en cuanto a la telefonía. La gente podía llegar a los hospitales en busca de medicina. Y todo eso empezó a generar un clima de distorsión de la realidad. Entonces, por ejemplo, todos los transportistas de Chile se pusieron en huelga al mismo tiempo. Todos. ¿Y qué diantres? ¿Cómo que todos los transportistas? Sí, porque dicen que no hay libertad para poder comerciar. ¿Cómo que no hay libertad para poder comerciar? Sí, porque es que los comunistas están ahí y los comunistas no creen en la libertad de comercio. Vaya, estamos listos, ¿verdad? Y así se fueron presentando una serie de anomalías hasta que llegamos al 11 de septiembre. Ya el presidente Allende le había hecho llegar, su equipo de seguridad, le había hecho llegar informes muy alarmantes de lo que estaba pasando. Y él todavía confió en Pinochet. Él dijo, ahí tenemos un jefe del ejército. Él va a detener cualquier cosa que se vaya a dar. Y la sorpresa más grande fue que a la cabeza de los insurrectos iba Pinochet. Y con tanques, con aviones, con toda la artillería puesta, rodearon el Palacio de Gobierno donde estaba el presidente Allende, donde estaban familiares del presidente Allende, donde estaban sus guardaespaldas y trabajadores. Y él les pidió a todos que se fueran y lo dejaran. Solamente se quedaron con él unos cuantos guardaespaldas. El Pato Arenas, Pantera Negra, muy pocos, muy leales, muy jóvenes además. Y terminó echándolos a Pantera Negra. Lo asesinaron cuando llegó a la puerta del despacho del presidente Allende. Y se quedó solamente con el Pato Arenas y lo obligó a saltar por una ventana que daba a un patio interior y que se fuera. Y ahí empezó la masacre. Por todo lado. No recuerdo en este momento cuántos simpatizantes de la Unidad Popular fueron detenidos, cuántos desaparecidos, cómo se llenó el Estadio Nacional de prisioneros, cómo en ese mismo estadio, un día como hoy, asesinaron a Víctor Jara, le cortaron las manos, le cortaron la lengua, y cuando ya él no podía cantar ni tocar la guitarra, el pueblo que estaba ahí encarcelado cantaba por él. No se sabe cuántos desaparecidos, no se sabe. El gobierno, bueno, las investigaciones gubernamentales y las investigaciones que hizo la Organización de Estados Americanos, dijeron que habían sido como 4,000 personas nada más. Sin embargo, yo recuerdo muy bien que la ministra de Cultura en ese entonces, que era Carmen Naranjo, me llamó a la casa y me dijo como a las 8 de la noche, va a pasar un carro a recogerte. Necesito que me acompañes al aeropuerto a recibir unos asilados. Inmediatamente yo me alisté y estaba en la acera esperando que llegara el carro que me llevó al aeropuerto donde ya estaba la ministra y me dijo, vamos. Y llegó un avión y del avión la primera figura que emergió fue mi muy amado, indiscutible escritor Joaquín Gutiérrez, con su esposa Elena, con Alejandra, que era directora de teatro y sigue siendo directora de teatro, con Elena joven, que es una maravillosa danzarina de danza moderna. Y detrás de ellos se bajó Marcia Mayoko, ahora muerta, con su bebé en brazos.
se bajó Alarcón, bajaron pintores, bajaron violinistas, bailarines, bajó cualquier cantidad de gente de cultura que se asentaron en Costa Rica y quedaron aquí en Costa Rica y que dieron el aporte aquí en Costa Rica. Y conforme pasaban los días iban llegando mucha gente de cultura. Bélgica Castro, Alejandro Sivekin, todos ellos llegaron. Alejandro Sivekin y Bélgica Castro, actores, director Alejandro, profesores de la Universidad Católica de Chile, fueron expulsados de sus puestos y expulsados de Chile. Aquí en Costa Rica fundaron el Teatro del Ángel. Y yo recuerdo que en una de las obras en las cuales yo trabajé, que se llama, ¿cómo es que se llamaba? La bandida. Bueno, ahorita me acuerdo del nombre de la obra. El Chispero. Así se llamaba, El Chispero. Y me dan algo tan terrible, tan terrible, tan terrible para mí, que yo no lo podía creer que me lo estuvieran dando. Se iba a cantar una cueca. Entonces, Marcia Mayoco cantaba la cueca. Y a mí me tocó tocar la guitarra. Y yo he tocado la guitarra nada más que para acomodarla de un lugar a otro. No sabía para nada cómo tocar la guitarra. Pero dichosamente dentro del elenco estaba un maravilloso actor, cantante que se llama Rubén Pagura, que ahora está en Argentina, y me enseñó 3 notas. Y yo llegaba todos los días de función 1 hora antes para practicar las 3 notas que no se me fueran a olvidar. Y el día que salió en ensayo la cueca completamente escuchable, yo vi llorar a Bélgica, y bajó la cabeza y la espalda se le estremecía. Entonces bajamos las 3 hermosas mujeres que estábamos ahí y le preguntamos por qué. Y dice, yo quiero volver a Chile. Yo quiero estar en Chile. Y ese era el sentimiento que todos tenían, y ese es el sentimiento que todavía lo tengo en mi corazón. Yo quiero volver a Chile. No puedo decir cómo me siento en este momento. Murió también, no diré que asesinado con armas, no, fue asesinado porque a pesar de que estaba detenido en su casa, no lo tocaban porque era un premio Nobel. Cuando él necesitó ayuda médica, no se la dieron, no le permitieron a ningún médico que llegara, ni le permitieron a su familia que fuera a buscar ayuda médica. Y ahí murió. Ahí murió Pablo Neruda, el más grande de los poetas que hemos tenido. Ahora creo que me podrán entender por qué digo de que tengo una herida en el corazón. Todavía no están todos los asesinos de Víctor Jara. Él fue mi hermano. Él fue mi hermano en todos los sentidos, porque cuando estuvo en Costa Rica, yo estaba en un grupo de teatro popular. Y él nos acompañó porque lo que llevábamos como propuesta era la cantata de Santa María de Iquique. Y él nos acompañó una noche en una de esas presentaciones e incluso cantó una de las piezas. Vamos mujer, vamos mujer. Bueno, y después se marchó. Y lo siguiente que yo escuché de Víctor es que había sido asesinado en el estadio. Nunca lo pude olvidar. Mi hermano, mi amigo, mi camarada, el que quería ser padre de mi padrino de mi hija, porque yo estaba embarazada cuando llegó a Costa Rica. Mi hija, cuando llegaba a mi casa y veía la foto de Víctor Jara con un lazo negro encima y me veía llorando,
un día llegó y me dijo, me lo llevo para mi casa. No quiero que llore más. Deje al padrino morir en paz. Y yo invento excusas para ir a su casa, para poder contemplar otra vez a mi hermano y decirle, se te va a hacer justicia. Muchos de los chilenos que estaban acá, que ahora están en Chile, me dicen, ¿por qué no has venido a Chile? Y yo solamente digo, porque todavía Víctor Jara no tiene justicia. Y este es el día en que yo digo, Víctor Jara no tiene justicia. Pablo Neruda no ha tenido justicia. El pueblo chileno no ha tenido justicia. No importa lo que haya pasado. No importa los pseudopresidentes o presidentas que haya tenido Chile, no han hecho justicia por el 11 de septiembre. Ese día se va a rajar el cielo y va a llover sin piedad sobre Chile para limpiar toda la porquería que todavía existe. Les pido disculpas a todos, me puse muy emocionada y tal vez despotriqué un poquito, pero es solo mi corazón herido. Hoy se los traigo, hoy se los pongo en sus sentimientos y les pido que también ustedes soliciten justicia para el pueblo chileno. Muchas gracias.